Hola, ¿cómo les va? Soy el ingeniero Miguel Vázquez y hoy veremos la clase referente al TP número 7 de fundaciones en roca. A lo largo de la clase vamos a hacer un breve repaso de los distintos criterios que se pueden utilizar para estimar la tensión admisible de un macizo rocoso. Y luego vamos a entrar en los conceptos básicos para el cálculo de fundaciones directas e indirectas en macizos rocosos. Como sabemos, la finalidad que tiene una fundación en roca es la misma que tendría una fundación en suelos, es decir, la de transmitir la carga de una determinada estructura al terreno sin alcanzar la tensión de rotura del material y sin generar deformaciones incompatibles con el funcionamiento de la estructura. Como nosotros, para tener una fórmula de capacidad de carga, necesitaríamos elaborar un modelo geomecánico que nos permita tener esta ecuación, y para eso necesitaríamos conocer el modelo de rotura del macizo. Pero como sabemos, el macizo rocoso es un material heterogéneo, discontinuo y anisótropo, cosa que hace muy complejo el poder establecer un mecanismo general de rotura para los macizos. Y por tal motivo, distintos autores han propuesto criterios para calcular la tensión admisible de los macizos rocosos. Un primer criterio establece de que la tensión admisible es igual a la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Bueno, este criterio resulta especialmente aplicable en el caso en la que la roca tiene diaclasas verticales y sub o subverticales. Un segundo criterio está asociado a una forma muy común de la rotura de la roca, que comienza con la aparición de fisuras. Cuando nosotros comenzamos a aumentar esta carga, comienzan a aparecer fisuras en la roca que está por debajo del plano de fundación. Si seguimos incrementando la carga y aumentan las tensiones, en este sector se va a generar un proceso de dilatancia, lo que va a hacer de que este bloque de roca que se encuentra aquí debajo de la fundación tenga una expansión. Y en este caso, la única presión que tenemos de confinamiento que se podría llegar a aplicar como máximo para contener esta roca va a ser la resistencia a la compresión de la roca intacta. Por eso, basados en este tipo de rotura, eh, otros autores han expuesto este criterio de que la tensión admisible del macizo va a ser igual a la carga de rotura de un ensayo triaxial de una muestra fisurada, donde la presión de confinamiento o la tensión principal mínima del ensayo, sigma 3, va a ser igual a la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Luego el valor de la carga de la tensión de rotura que se obtiene se divide por un coeficiente de seguridad de 5 y así se obtiene la tensión admisible de acuerdo a este criterio. Un tercer criterio se establece a partir de imponer una deformación ya prefijada que sea menor a 1 centímetro, y en este caso se plantea el criterio de Peck, que tiene como objetivo lo que recién les comentaba, de que la deformación sea menor a 1 centímetro, ¿sí? Ya que en un macizo rocoso la deformabilidad se va a dar a partir de la fisuración que tiene, ya que cuando aplicamos la carga, este,
esas fisuras se pueden cerrar y generar asentamientos. En este caso, lo que se termina planteando es una tabla de la cual nosotros, conociendo el RQD del macizo rocoso, vamos a obtener un valor de tensión admisible asociado al mismo. En este criterio vale la pena resaltar que para tomar el valor del RQD para los cálculos se debería tomar del plano de fundación hacia abajo el ancho B de la zapata, en el caso de que el RQD sea constante en profundidad. Ahora, si el RQD comienza a aumentar con la profundidad, es recomendable tomarlo en una profundidad de el ancho de la zapata dividido 4. Bien, y otra cosa a tener en cuenta es que si la tensión admisible que nos da a partir de esta tabla resulta mayor a la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, se debe adaptar como tensión admisible la resistencia a compresión de la roca intacta. Un cuarto criterio es el que establecen Serrano y Olaya. Este criterio parte de calcular una carga de hundimiento, pH, la cual está en función de beta y psi, que son parámetros que dependen tanto de las características de la roca intacta, del macizo rocoso y su clasificación a partir del sistema RMR. Este criterio es aplicable al grupo 1, roca intacta, al grupo 4, que es un macizo que tiene varias discontinuidades, y al grupo 5, que corresponde a un macizo muy fracturado. Para obtener la tensión admisible a partir de este criterio, lo que se plantea es la carga de hundimiento, que como dijimos anteriormente es función de características del macizo rocoso, la roca intacta y la clasificación RMR. A esta carga se la divide por un coeficiente de seguridad que está comprendido por dos coeficientes de seguridad parciales, FM y FP. El coeficiente de seguridad FM es un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta el grupo o tipo de macizo, la resistencia a compresión de la roca intacta y el tipo de rotura que puede presentar. Como dijimos anteriormente, el criterio es aplicable al grupo 1, al 4 y al 5. Dentro del grupo 1 vamos a separar en dos subgrupos de acuerdo a la resistencia a compresión de la roca intacta. Si la resistencia a compresión de la roca intacta es menor a 12,5 megapascales, el valor que se adopta de FM es 1, ya que la ruptura será dúctil. Ahora, si la resistencia a la compresión simple es mayor que 100 megapascales, vamos a adoptar un coeficiente FM entre 5 y 8, ya que la rotura va a ser frágil. Si el macizo es tipo 4 o 5, directamente está asociado un valor de FM igual a 1. El otro factor de seguridad parcial que tenemos es el factor de seguridad asociado a las variaciones estadísticas, ya que recuerden que estamos hablando siempre de un material heterogéneo, anisótropo y discontinuo, como lo es un macizo rocoso, constituido por los bloques de roca separados por las discontinuidades. Este valor de FP se calcula teniendo en cuenta la resistencia a la compresión de la roca intacta y el valor que surja de la clasificación RMR de dicho macizo. Con estos dos valores ingresamos a este gráfico y obtenemos el coeficiente de seguridad correspondiente a FP. Luego el producto de FP por FM define el coeficiente de seguridad total, que al ser dividida la carga de hundimiento por este coeficiente de seguridad nos da la tensión admisible que vamos a tener en ese macizo rocoso. Bien, una vez que hemos hecho un breve repaso de los distintos criterios para establecer o estimar una tensión admisible, vamos a arrancar con el primer ejercicio que propone la práctica, en el cual tenemos una presa en la que deberemos verificar
tanto la estabilidad al deslizamiento sobre la discontinuidad, la estabilidad del deslizamiento en la base de la presa y determinar el diagrama de tensiones que la presa transmite al macizo rocoso. Como les adelanté, en la fundación vamos a calcular un valor de tensión admisible, pero también lo que hay que tener en cuenta es lo que en este ejercicio se propone, porque una fundación podría tener una buena tensión admisible por estar fundada sobre un macizo rocoso que tiene una roca de buena calidad, tiene por ahí pocas discontinuidades, pero hay que analizar estos planos, porque podría ser de que el macizo funcionara adecuadamente, pero la falla se produzca a través del plano de la discontinuidad. Bien, en el primer caso que vamos a analizar es la estabilidad al deslizamiento sobre el plano de esta discontinuidad. Bueno, aquí indicados en color tienen todos los valores conocidos que se dan los datos del ejercicio. Luego lo que vamos a tener que hacer, una vez determinados los distintos pesos, empujes y supresiones, vamos a descomponer sobre el plano de la discontinuidad cada una de estas fuerzas en la dirección normal y tangencial al plano de la discontinuidad. Realizando esta descomposición de fuerzas, vamos a tener componentes del peso que van a hacer un esfuerzo tangencial solicitante. Vamos a tener una fuerza de empuje del agua, que va a ser una fuerza deslizante en contra del movimiento de la cuña, y una fuerza de supresión aguas arriba, que también va a ser en contra de la fuerza del deslizamiento de la cuña. Bueno, entonces, haciendo la diferencia entre las fuerzas que tienden a deslizar y las que tienden a contrarrestar el deslizamiento, vamos a obtener una fuerza resultante solicitante de deslizamiento. Luego lo que tenemos que plantear es la fuerza resistente, que en este caso va a corresponder a la ecuación de Mohr-Coulomb, donde, si recuerdan, el tau es igual a C más n por tangente de phi. Las componentes normales al plano ya las tenemos calculadas, pues son las componentes normales que calculamos anteriormente por medio de la descomposición de las fuerzas. Luego, haciendo la relación entre la fuerza resistente y la fuerza resultante solicitante al deslizamiento, vamos a obtener el coeficiente de seguridad, que en este caso nos da 1.94. Ahora vamos a pasar al inciso B del ejercicio, donde se nos pide determinar la estabilidad al deslizamiento, pero en este caso en la base de la presa, y que a su vez vamos a tener en cuenta la instalación de un drenaje a 5 metros del paramento aguas arriba de la presa, como se indica aquí en la filmina. Bueno, este drenaje lo que logra es reducir la subpresión, ¿sí? En el primer caso teníamos un diagrama de subpresión de esta forma, donde tenemos este triángulo. Ahora, por acción del drenaje, la subpresión cambia y tiene esta forma, el diagrama, ¿sí? Lo que hace es aliviar la subpresión en ese punto. Para determinar este valor del punto de quiebre, lo que vamos a plantear es una igualdad de triángulos, donde los 50 de presión es a los 42 de la base, como el valor que queremos calcular sobre 42 menos 5. Ese valor nos da 44, pero a su vez nos dicen de que el dren tiene una eficiencia de el 50%, por lo tanto lo afectamos por 0,5 y eso nos da 22, que es el punto que está indicado acá. Luego, para determinar
el coeficiente de seguridad del deslizamiento de la base, vamos a definir el coeficiente de seguridad, que va a ser la fuerza resistente sobre la fuerza solicitante. En este caso, como fuerza solicitante para analizar el deslizamiento sobre la base de la presa, solamente tenemos el empuje del agua. Y luego vamos a plantear nuevamente la ecuación de Mohr-Coulomb en el plano entre la base de la presa y el macizo rocoso, con la expresión correspondiente que ya todos conocemos, que está en función de la cohesión y de las cargas normales. Aquí recordemos que a las cargas normales le vamos a tener que restar el valor de la presión. Bueno, operando matemáticamente se obtiene que el coeficiente de seguridad al deslizamiento en la base de la presa es de 2.25. Por lo tanto, se puede ver claramente que el deslizamiento que nos está condicionando es el deslizamiento a través de la discontinuidad del macizo rocoso. Finalmente, lo que solicita el ejercicio es calcular los valores de tensiones en la base de la presa. Esto simplemente es tener en cuenta las fuerzas que actúan, el empuje de agua, la supresión, el peso de la presa, ¿sí? Y plantear la ecuación, la conocida ecuación de flexión, donde n sobre a más menos el momento sobre el módulo resistente es igual a la tensión normal, máxima y mínima que se puede obtener. Vale la pena aclarar en este caso que todas las verificaciones que estamos haciendo es por 1 metro de ancho, con este metro de ancho medido en el sentido normal a la pantalla. Por lo tanto, el área van a ser 42 metros cuadrados y el módulo resistente, que se define como B por h cuadrado sobre 6, va a ser igual a 1 metro, que es el ancho de verificación, en este caso normal a la pantalla, y la altura, que en este caso va a ser igual al ancho de la base, que es 42 metros, al cuadrado dividido 6. ¿Sí? Haciendo estas cuentas, operando matemáticamente, vamos a obtener una tensión máxima de 71 toneladas por metro cuadrado y una mínima de 32 toneladas por metros cuadrados. Ahora pasemos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos que proyectar una fundación de una pila de puente a la torre de toma en una presa. Sabemos que esta pila está sometida a una carga vertical de 500 toneladas. Se conocen datos tanto del macizo rocoso como de la resistencia al corte al mismo, que son los que estamos mostrando aquí en la filmina. En el punto A de este ejercicio nos está solicitando que realicemos el cálculo de una fundación superficial circular que esté fundada a 1 metro de profundidad y que para determinar la tensión admisible debemos considerar tres criterios de capacidad de carga: el de Peck, o sea, el que es función del RQD; el criterio donde se establece que la tensión de rotura de un ensayo triaxial de una muestra fisurada, confinada, con la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, dividido 5, es la tensión admisible; y el criterio de Serrano-Olaya. Bien, para encarar este primer punto del ejercicio, aquí tenemos nuevamente los tres criterios que nos piden: el criterio de Peck, el criterio de la tensión de rotura dividido 5 y el criterio de Serrano-Olaya. Bien, para el caso del dato que tenemos, que el RQD es de 25, para el criterio de Peck, que recuerden que asumía una deformación prefijada de 1 centímetro como máximo, vamos a tener una carga admisible, una tensión admisible de 30 kilos por centímetro cuadrado, que sería igual a 3 megapascales. Ahora aplicamos el criterio de Serrano-Olaya. Como habíamos dicho, en este criterio se comienza con el cálculo de la carga de hundimiento, que era función de estos dos factores, los cuales son función
de características de macizo rocoso, su clasificación en el sistema RMR, la resistencia a compresión de la roca, de la roca, ¿sí? Y una carga normalizada sigma 0,1 que está establecida como sigma 1, que sigma 1 es el peso de la tapada de roca por encima del plano de fundación. Luego este valor lo divide por beta y psi y obtiene el valor de la carga externa normalizada. Bien, si tenemos en cuenta todos los datos que conocemos del macizo rocoso, RMR 50, resistencia a la compresión de 10, ¿sí? De esta forma vamos a calcular beta y psi, vamos a calcular la carga normalizada y luego para determinar el valor de n beta que entra dentro del cálculo de la carga de hundimiento, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a entrar a este gráfico con el valor de la carga externa normalizada, o sea, sigma 0,1. Vamos a ingresar hasta la curva donde la inclinación de la carga es igual a 0, porque la carga es vertical, y de ahí vamos a obtener el factor n beta. Una vez obtenido el factor n beta, vamos a proceder a calcular la carga de hundimiento. Una vez que tenemos calculada la carga de hundimiento, como dijimos anteriormente, la tensión admisible la vamos a obtener dividiendo esta tensión de hundimiento por el producto de los factores de seguridad que tienen en cuenta el tipo de rotura, las variaciones estadísticas, ¿sí? Para este caso vamos a calcular FP a partir de la resistencia a la compresión simple, que es dato, que son 10 megapascales, y el RMR de 50 vamos a obtener un coeficiente de seguridad aproximadamente igual a 14. En el caso del coeficiente FM vamos a adoptar un valor igual a 1, ya que la resistencia a compresión está dentro del rango establecido para un FM igual a 1. Bien, ahora vemos el último criterio, que era el que establecía que la tensión admisible era igual a la carga de rotura de un ensayo triaxial de una muestra fisurada, confinada por la resistencia a la compresión de la roca intacta. Bueno, en este caso planteamos la ecuación de las tensiones principales y operando matemáticamente obtenemos el valor de la tensión admisible. Aquí tenemos un resumen de los valores de tensiones admisibles que obtuvimos de acuerdo a los distintos criterios. Para el criterio en función del RQD obtenemos que es 3 megapascales. Para el criterio de la carga última dividido 5 obtenemos que es 5.41 megapascales. Y para el criterio de Serrano-Laya tenemos 1.23. Por lo tanto vamos a adoptar esta última tensión admisible, que es la menor de todas las que hemos obtenido. Como sabemos que la carga de servicio era 500 toneladas y tenemos una tensión admisible de 1.23 megapascales, y conociendo que la tensión admisible es igual a la carga solicitante dividido el área, y el área está en función del diámetro, despejando el diámetro de esa ecuación, vamos a obtener el diámetro adoptado para esta fundación directa a 1 metro de profundidad sobre un macizo rocoso con las características que fueron enunciadas en el problema. En un segundo punto del ejercicio nos piden la fundación de esta pila, ¿sí?, mediante una fundación indirecta a 4 metros de profundidad, y que debemos tener en cuenta una tensión de corte de adherencia igual a 0,1 de la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Bien, en este caso lo que hay que tener en claro es que un pilote en roca funciona por adherencia o por punta.
Esto se diferencia un poco del suelo, que actúa por fuste y punta. En este caso actúa por adherencia o por punta. Para que se cumpla que el pilote funcione netamente por un mecanismo de adherencia entre el hormigón del pilote y la roca, se genera una especie de soldadura entre ellos, que es este fenómeno de tensión de adherencia. Para que este fenómeno de tensión de adherencia se cumpla, el asentamiento podrá ser como máximo de 10 milímetros, el asentamiento del pilote. Y este asentamiento va a estar constituido por el asentamiento elástico del pilote y el asentamiento de la base en la punta. En este caso, nosotros, para calcular este cilindro de fundación, vamos a adoptar como hipótesis de que el pilote va a tomar toda su carga por adherencia, para así determinar un diámetro. Y luego vamos a determinar los distintos asentamientos para ver si cumple de que el asentamiento sea menor a 10 milímetros y efectivamente el pilote tome la carga solicitante de 500 toneladas a partir de un sistema de adherencia generado entre el hormigón y el macizo rocoso. Bien, bajo estas hipótesis y considerando lo que nos indica el ejercicio, que la tensión de adherencia máxima es 0,1 de la resistencia a la compresión simple, que tenemos un embebimiento del pilote dentro de la roca de 4 metros, nosotros sabemos que la tensión de fuste va a ser igual a la tensión de adherencia máxima por el perímetro del pilote por la longitud de 4 metros. De esta ecuación conocemos todos los datos, excepto el diámetro, el cual lo vamos a despejar. Y como estamos trabajando con la tensión de adherencia máxima, vamos a obtener un coeficiente de seguridad igual a 3. Y a partir de este vamos a obtener el diámetro necesario para que este pilote trabaje en condiciones adecuadas ante la carga solicitante de las 500 toneladas. Y este diámetro surge que es 1,2 metros. Como les decía, esto va a ser válido siempre que las deformaciones sean pequeñas y menores a 10 milímetros. Por lo tanto, vamos a verificar la deformación total. La deformación total, como les dije, está dada por la deformación elástica del hormigón del pilote y la deformación de la base en la punta del pilote. Bien. Para determinar el asentamiento de la base del pilote, vamos a necesitar calcular el factor de influencia, ¿sí? IF. Este factor de influencia se puede obtener a partir de este gráfico, en el cual vamos a entrar con la relación L sobre D, donde L es el empotramiento del pilote en la roca y D es el diámetro del respectivo pilote. Conocemos, porque son datos del ejercicio, la relación que existe entre los módulos de deformación del hormigón y del macizo rocoso, que está establecida en 50. Entonces, si nosotros tenemos una relación L sobre D de 3,3, 3,35, ingresamos hasta cortar la curva de la relación de módulos de 50 y con eso obtenemos el valor del factor de influencia del asentamiento IF, que resulta en 0,33. Luego todos los datos que tenemos que utilizar para el cálculo de los asentamientos son todos datos conocidos, que dependen de la geometría del pilote, de los módulos de deformación y de la carga última.
Bien, haciendo números y operando matemáticamente, tenemos que el asentamiento elástico del hormigón son 0,18 centímetros, el asentamiento en la base del pilote es de 0,69, lo que la suma nos da 0,87 centímetros, que en milímetros equivale a 8,7 milímetros. Por lo tanto, estamos verificando que nuestra hipótesis de cálculo de que el pilote con este empotramiento de 4 metros puede tomar efectivamente la carga de 500 toneladas a partir de la adherencia que se genera entre el hormigón del pilote y la roca. Bien, en el ejercicio 3 tenemos que, que determinar ciertas condiciones para la fundación de un estribo de un puente, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a dimensionar con el método de Serrano-Olaya, que es lo que nos solicita el ejercicio, la fundación directa de un estribo de puente, del que vamos a tener que determinar el valor límite del RMR, ¿sí? Que puede tener el macizo rocoso de apoyo de la fundación, la profundidad en la que se deberá implantar la fundación, la carga de hundimiento y la tensión admisible. Y los datos con los que contamos son la carga normalizada sigma 0,1 igual a 0,1 megapascal, y tenemos datos del macizo rocoso como la resistencia a la compresión simple de 12 megapascales, el valor de M que depende del tipo de macizo, del tipo de roca y es igual a 9, y el gamma de la roca de 27 kN por metro cúbico. Y por otro lado nos dice que el coeficiente de seguridad global que deberemos tener para determinar la tensión admisible deberá ser igual a 10. Bien, en este ejercicio, como nosotros conocemos la resistencia a la compresión, que en este caso es de 12, vamos a entrar hasta la curva que choca el respectivo coeficiente de seguridad global de 10, ¿sí? Porque se adopta un FM igual a 1, y de esta forma vamos a obtener un RMR de 30. Una vez que tenemos el valor de RMR de 30, como recuerdan, estos valores de beta y psi son función de parámetros tanto del macizo como de la roca intacta, y que son función también del RMR. Bueno, pues podemos calcular porque tenemos todos los datos. Tenemos el valor de M, tenemos el valor de sigma C, tenemos el valor del RMR que recién obtuvimos, que es igual a 30. Una vez que obtenemos estos valores de beta y psi, que se pueden ver aquí, vamos a determinar la profundidad a la que deberíamos implantar nuestra fundación. Como conocemos la carga normalizada externa, sabemos que tiene un valor de 0,1 megapascales, y nosotros sabemos que esta carga es función de sigma 1. Si de la expresión de sigma 0,1 despejamos el valor de sigma 1, que recuerden que era el peso de la tapada de roca en el plano de fundación, vamos a obtener un valor de sigma 1 de 104 kN por metro cuadrado. Si tenemos un gamma de la roca de 27 kN por metro cuadrado, si realizamos el cociente entre el peso de la tapada de la roca y el gamma de la roca, nos está dando la profundidad de implante que va a tener esta fundación, que va a ser de 3,85 metros. Bien, como otra de las cosas que nos pedía el ejercicio era calcular la carga de hundimiento y la tensión admisible, vamos directamente a determinar el valor de n beta, porque recuerden que la carga de hundimiento era función de n beta, beta y psi, y a partir de el valor de la carga normalizada
y entrando hasta la curva de I igual 0, ya que la carga es vertical, vamos a obtener el valor de n beta, que es igual a 7,9. Luego, calculando con n beta, si beta el valor de la carga de hundimiento, si a esta carga la afectamos por el coeficiente de seguridad, que ya es dato del ejercicio, que es igual a 10, correspondiente a un FM igual a 1 y a un coeficiente FP de 10 que obtuvimos mediante el gráfico y los datos del ejercicio, nos va a dar una tensión admisible de 0,87 megapascales. Bien, ahora pasemos al ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice que se requiere proyectar una fundación directa mediante una base cuadrada para un tanque de almacenamiento de agua cuya carga de contacto sobre el macizo rocoso es de 1600 toneladas. El macizo rocoso de fundación tiene las siguientes características, que la van a poder ver en el enunciado, que es una resistencia a la compresión simple de 4 megapascales, una RQD de 25, un espaciamiento de discontinuidad de 0,1 metro. Las discontinuidades son rellenas. El agua superficial el agua subterránea no se detecta y la orientación de la discontinuidad respecto a la obra es favorable. Bien, en este ejercicio tenemos distintas características del macizo que nos van a permitir clasificar este macizo mediante el sistema RMR para luego, en función del tipo de macizo, poder determinar los valores de cohesión y de fricción del mismo. El primer dato que tenemos, que es la resistencia a compresión simple igual a 4 megapascales. Utilizando el gráfico de la clasificación RMR, ustedes pueden ver que la resistencia a compresión estaría comprendida en este rango entre 1 y 5, lo que le daría un puntaje de 1. El RQD que tenemos es de 25. Por lo tanto, vamos a adoptar un puntaje de 3. El espaciamiento de las discontinuidades nos dice que es de 0,1, por lo tanto estaría comprendido entre 0,06 y 0,2, por lo cual el puntaje es 8. Después tenemos la característica de la discontinuidad, que nos dice que tiene un relleno blando que es mayor a 5 milímetros. Ingresando al gráfico del RMR le damos un puntaje que es igual a 0. El agua subterránea nos dice que no se ha detectado, por lo tanto la vamos a apuntar con 15 puntos, que es lo que corresponde a agua subterránea completamente seco. Luego nos dice que la orientación de las discontinuidades respecto a la obra es favorable. Estamos dentro de lo que es fundaciones. Para ello, al ser favorable y ser para fundaciones, el puntaje va a ser de -2. Bien. Entonces, si hacemos la suma de todos los puntajes que le fuimos asignando a las distintas características del macizo, vamos a obtener una evaluación entre 40 y 21 puntos. Lo que nos determina que es un macizo de clase 4, tiene una descripción que es mala, y se podrían adoptar valores de cohesión comprendidos entre 100 y 200 kilopascales y un ángulo de fricción de la roca de 25 a 15 grados. Finalmente adoptamos un valor promedio de cohesión entre 100 y 200, 150, y un valor promedio del ángulo de fricción donde se termina adoptando que phi es igual a 20. Bien, una vez que tenemos estos parámetros ya adoptados y conociendo que la resistencia a la compresión es igual a 4 megapascales y que es el valor de confinamiento que tiene el macizo rocoso, de acuerdo con lo que se enuncia en el ejercicio, que dice que se conoce que el macizo rocoso se encuentra sometido a un confinamiento igual a la resistencia a compresión de la roca intacta.
¿sí? Entonces sabemos que la tensión de confinamiento en este caso vale 4 megapascales, que es igual a la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Bien, entonces se plantea la ecuación de las tensiones principales con sigma 1 igual a sigma F y sigma 3 igual a sigma C, donde sigma F es el valor de la tensión para la cual se llega a la rotura del macizo, caracterizado por la cohesión de 150 kilopascales y una fricción de 20 grados, bajo una tensión de confinamiento sigma C. Bueno, si planteamos la ecuación de las tensiones principales, ¿sí? Teniendo en cuenta que NFi es la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, operando matemáticamente, nos va a quedar una ecuación que va a ser, vamos a determinar la tensión admisible, y a partir del conocimiento de la tensión admisible, conociendo la carga solicitante de 1600 toneladas, que es dato del ejercicio, y dado que se nos pide una base cuadrada, sabemos que va a ser función de b cuadrado. Despejando, vamos a obtener que el b de los lados, digamos, de la base tiene que ser b igual a l igual a 3 metros. Bien, con respecto a la práctica, son esos 4 ejercicios. Ahora les incorporé una serie de ábacos para que los tengan para realizar los distintos cálculos. En el caso del ejercicio que habíamos planteado de la pila del puente fundada en forma indirecta, si el asentamiento nos hubiera dado mayor a 10 milímetros, deberíamos aplicar este gráfico, que a partir del RMR vamos a obtener la capacidad de carga admisible en megapascales, de acuerdo al RMR que tengamos en el macizo rocoso. En el caso nuestro era un RMR de 50, por lo tanto la carga de punta admisible estaría en el orden de los 5 megapascales. Aquí tienen el ábaco que utilizamos para calcular el factor de influencia para el asentamiento, ¿sí? Que entraba dentro del cálculo del asentamiento en la base del pilote. Después tienen este ábaco que nos permite determinar a partir del RQD la relación entre los módulos de formación del macizo rocoso y del hormigón. Los gráficos que empleamos en el criterio de Serrano-Olaya, donde este es el gráfico con el cual obtenemos el FP, el factor que tenía en cuenta la incertidumbre estadística, que recuerden se ingresa mediante la resistencia a compresión y el RMR y se obtiene el factor FP. Después tenemos el gráfico a partir del cual obtenemos el N beta que utilizamos para calcular la carga de hundimiento, que recuerden que era función de la carga normalizada sigma 0,1, ¿sí? Que esta es función del peso de la tapada de roca sobre el plano de fundación, ¿sí? Y de los factores beta y psi que ya habíamos calculado, que eran función de las características del macizo rocoso, la roca intacta y la clasificación RMR. Bueno, esto es todo por hoy. Esta es la práctica de fundaciones en macizo rocoso. Espero que haya sido de su agrado y se hayan podido incorporar los conceptos básicos para el cálculo tanto de fundaciones directas como indirectas sobre un macizo rocoso. Muchas gracias.